Bien, buenas tardes. Bueno, me toca el turno de presentar al interviniente en la jornada de hoy, que es el profesor, como bien dice José Joaquín, el profesor Rafael Rabina, que es profesor del área de organización de la empresa, y que, bueno, mi vinculación con el interviniente, además de un gran compañerismo, afinidad y amistad, pues también el honor de dirigirle su tesis doctoral, que creo ya que va a terminar este año, con lo cual me lo ha asegurado antes de empezar la conferencia, si no lo hubiera presentado, se lo aseguro, sobre un tema que entronca perfectamente en parte de sus perfiles investigadores. Toda vez que casi siempre tenemos la deformación, digamos así, profesional y científica, de encasillarnos los docentes e investigadores en nuestras propias áreas de conocimiento, como si de un compartimento estanco se tratara. En el caso de Rafa, algo que es un deseo, en el caso de Rafa, ya digo, se convierte en una realidad, toda vez que Rafa, que tiene una formación, pues evidentemente empresarial, económica, pues ha derivado o ha evolucionado, no sé si decirlo así, su investigación y su área de conocimiento con lo que sería pues una rama propiamente de humanidades, de historia, sin perder evidentemente esa señal de identidad económica. Es lo que científicamente se define como interdisciplinaridad, pero llevada a la práctica. Es algo que siempre se habla de una forma casi cordial, casi protocolaria, pero en este sentido su trabajo ha permitido ser un ejemplo palpable y creo que interesante de lo que puede ser un estudio y una investigación donde se entroncan distintas líneas de investigación, distintas áreas de conocimiento. Y aunque teóricamente su gran línea, y es su gran línea, pero también tiene otras líneas por ahí cuando termine su tesis, que ya también creo que él va a dar alguna alusión al principio, es sobre, aparentemente, ya digo, un trabajo sobre la biografía del primer alcalde de Cádiz durante la contienda civil, que es Juan de Dios Molina y Arropia. Lo que puede ser en teoría un trabajo biográfico, después en la propia evolución de su investigación, se ha convertido en un trabajo con su parte, digamos, biográfica, pero también tiene su vertiente política, tiene su vertiente interpretativa de lo que es la gestión, de lo que es la administración, y también deriva todo ese trabajo, toda esa investigación a una interpretación económica, como no podía ser de otra forma, de tal manera que nos encontramos con un trabajo original, contrastado, variado, creo, modestamente, cuando creo que dentro de poco se lea su tesis doctoral, pues puede ser un modelo, no solamente en la metodología, sino también en la forma de plantear el estudio, ya de por sí interesante, de un personaje de un periodo histórico siempre importante, como es ese periodo que va desde lo que sería las 3-4 primeras décadas del siglo XX, entroncando lo que sería final de la República, contienda civil y comienzo de la dictadura. En cualquier caso, y ya no voy a prolongar más mi intervención, demuestra, entre otras cosas, no solamente el peso, la originalidad, el perfil del biografiado del alcalde Juan de Dios Molina, su formación en la residencia de estudiantes, pero también a través de esa complicidad, de esa justificación, valga la palabra, un estudio que me parece interesante y poco conocido sobre las claves más importantes de la economía, de la evolución económica, de la estructura económica de Cádiz, en un periodo que, si bien nos coge algo alejado, nos va a servir, y de hecho nos sirve para entender muchas de las claves por la cual hoy en día pues Cádiz tiene el modelo económico y tiene el modelo, digamos, empresarial e industrial que hoy en día todos conocemos. Bueno, yo creo que vale ya como introducción y no voy a prolongar más esta presentación y le doy la palabra a Rafael Rabina. Muchas gracias, Pepe, por esta palabra y presentación. También me gustaría dar las gracias a los organizadores de la jornada de jóvenes historiadores por dos motivos, como ha comentado antes Pepe. Ni soy historiador, mi área de trabajo es la organización de empresas, y mi área específica, como ha comentado Pepe, pues quería dar unas pocas pinceladas, es la economía y de la felicidad, donde tengo el honor de llevar con él, de coordinar un curso
sobre los entornos creativos y la felicidad que queremos desarrollar, empezar en mayo. Así que si alguna de las personas estáis interesadas, pues nos los podéis comentar después, tanto a él como a mí, después de la conferencia. Comentaros, pues, como esto, no soy evidentemente historiador y tampoco soy joven, así que... Si tú no eres joven, con lo de joven historiador. Bueno, antes de comentar y un poco haciendo alusión a la introducción del profesor Marchena, pues quería ir un poco introduzcando con el trabajo, hacer dos observaciones, ¿no? Un poco es por qué esta línea de investigación y cómo me llevó, pues bueno, cómo me llevó a cabo, cómo me buscó, cómo fue la elección de este tema, ¿no? Bueno, pues un poco por qué estudio esta área, ¿no? Del área, como decir, del área de historia económica. Bueno, pues la verdad que se lo tengo que agradecer, pues cuando estudié la carrera, pues a un profesor que nos daba la asignatura de macroeconomía, que nos enseñó un poco pues quién era la figura de Keynes. No sé si lo conocéis, pero bueno, referente ahora está muy en boga Keynes, porque bueno, fue el padre de la macroeconomía y fue pues que el economista, vamos a ver, que se aplicaron sus teorías para salvar un poco de la crisis del crash del 29, donde comentaba, pues bueno, sus teorías, para los que no lo conocéis, os voy a dar unas pequeñas pinceladas, por lo que vino un poco a llevar a cabo, que en ese momento pues era unas herramientas creativas y le sirvió mucho a las críticas, era que en épocas de crisis, como parece ser que estamos pasando actualmente y ya estamos saliendo de ella, pues era incrementar el gasto público. Fijaros, en unas arcas, por ejemplo, una situación de crisis donde no hay ingresos, pues que fueran incrementar el gasto. Pues imaginaros nosotros, desde un pensamiento micro, es como nosotros, que no estamos a lo mejor, como están muchas familias españolas y gaditanas en situaciones de desempleo, pues decirle que para salir de la crisis tienen que gastar más. Bueno, pues todo eso pues le sirvió muchas críticas. Él era inglés, bueno, Churchill entre ellos pues fue uno de sus, vamos a decir, políticos que unos ferradores, vamos a decir, críticos contra su teoría, pero bueno, se empezaron a aplicar en Estados Unidos y bueno, y se salvó. Vuelve otra vez la figura de Keynes, estará ahora muy en boga. Y en boga por dos motivos que comentaré más adelante. Uno, como es obvio, pues que sus teorías pues están otra vez en vigor cuando estamos actualmente en unas políticas, en unas teorías económicas que se llaman vulgarmente conocidas como políticas de austeridad. Desde un punto de vista económico-financiero se llaman políticas de consolidación financiera, pero creo que todos más o menos las conocéis popularmente como políticas de austeridad o de recortes en gastos sociales. Bueno, pues el profesor pues nos empezó a enseñar un poco la figura de Keynes y sus teorías. Y hubo una frase de Keynes que nos comentó, que es la que tengo a continuación en la transparencia, donde nos decía, según palabras textuales literales de Keynes, que un economista debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo. Un poco lo que me comentaba el profesor Marchena, ¿no? Tiene que tener una visión multidisciplinar. Más o menos, el pensamiento un poco de Keynes era que para hacer frente o solucionar los problemas del presente hay que conocer perfectamente el pasado y en todas sus vertientes. Y entonces, bueno, pues ese fue un poco que me abrió un poco la luz pues para interesarme por el área de la historia. Y fue un poco pues que me enamoró, empecé a estudiar el área de historia económica y después se unió con otra segunda pasión mía, que es como gaditano, pues son las cosas de Cádiz y un poco pues conocer un poco desde mi punto de vista economista, pues conocer un poco su estructura, su tejido y empecé ahí un poco a introducirme. Esto me llevó pues bueno a hacer los cursos del doctorado y bueno, como diría Adán Esmilla, hay una mano negra, ¿no?, que dirige el mercado, pues bueno, una mano negra invisible pues nos unió académicamente a Pepe y a mí. Bueno, cuando yo le comento, la verdad que me acuerdo yo perfectamente porque coincidí con los cursos con José Joaquín, pues bueno, eran todos historiadores y el único economista era yo, entonces llegué a Pepe un poco así y nada, y yo
tenía en principio pues ser mi tesis, que me estudiaba mucho, bueno, para estudiar una empresa emblemática de la ciudad de Cádiz, que era la empresa Yoli, la del Diario de Cádiz. Y entonces esto surgió como un segundo área, que también con los compañeros pues, que llevaban y amigos que estaban estudiando el tema de la represión, del carnaval en la República. Esta época, pues bueno, me gustaba, y después también me comentaba también el profesor Marchena como el profesor Alberto Ramos Santana, que esta parte pues estaba pues muy poco estudiada por los historiadores. Y por ejemplo también me comentaba el profesor Santana que le gustaría que esta vez, ¿no?, porque sería interesante, ya que existía la tesis sobre el alcalde Ramón de Carranza y que se estaba llevando un proyecto también estudiando la tesis del alcalde de la República, Ramón de la Pinta, pues sería interesante, Manuel de la Pinta, sería interesante también pues hacerla sobre el primer alcalde franquista. Bueno, pues esto pues me llevó y empezamos a indagar sobre este personaje. Tengo que comentar que, sobre todo aquí que veo alumnos y estudiantes e investigadores, que la primera dificultad que me encontré al empezar este trabajo, que lo sabe también el profesor Marchena, fueron las fuentes documentales. Existen muy pocas fuentes documentales sobre esta época, muchas de ellas no se conservan, otras fueron destruidas durante la guerra civil, y después, bueno, también está muy mal, vamos a decir, cuando iba a consultarla, a buscarla en el archivo, pues están muy mal catalogadas, ¿no? Comentaros que estaba buscando las cuentas de la época y no las encontraba, no estaban, y bueno, como me acuerdo se lo comentaba al profesor Marchena, pues lo comentaba cómo podía hacer frente a esa laguna, y me decía, bueno, tira para adelante, ya veremos si no están esas cuentas, y nada. Bueno, pues allí me pasaba las horas, los lunes por las tardes, que son los días que abre el archivo municipal, pues bueno, buscando los papeles, ya me hacía muchos amigos del archivero, y bueno, ya me cogí tanta confianza, pues bueno, pues que me dejaban entrar allí por la sala y consultar, pues vamos a decir, entre comillas, libremente, pues los legajos históricos. Y bueno, pues me dicen allí, mira, allí hay en una esquina, pues hay una documentación que todavía no está catalogada, si quieres consúltala. Bueno, pues me llevé la grata sorpresa de que encontré toda la documentación contable de la época del alcalde Ramón de Carranza, conocido como el Marqués de Villa Pesadilla. No sé si lo sabéis, pero se llama el Marqués de Villa Pesadilla. Pesadilla desde el punto de vista económico, que daré algunas pinceladas, dio mucho a esta ciudad. ¿Por qué comentamos que me llevé una grata sorpresa y no me quiero adelantar a los acontecimientos, ¿no? Pues porque este alcalde, no sé si lo sabéis o lo comento, pues bueno, una cosa que ahora nos parecerá de lo más corriente, pues bueno, se le hizo una especie, vamos a hacer, su gestión, pues fue durante la época de la República, pues bueno, pues se le hizo una especie, vamos a decir, de auditoría, que se llamó el expediente Barahona, sobre su gestión, porque no se llevaba en esa época, no existían libros, vamos a decir, entre comillas, se le acusaba de que no había cuentas contables, de que había visto gastos superfluos, de que había, visto malversación de fondos públicos, todas esas palabras, pues claro, ahora que no suenan tan actuales, pues en esa época pues ya empezaban a sonar. Y entonces, pues, al principio, antes de que encontrara esa documentación, pues nos creíamos que habían desaparecido, que la habían quitado en medio un poco para saber. La verdad que me llevé una grata sorpresa y que que todavía esto es inédito, pues hoy las quiero mostrar a lo largo de la exposición, las quiero mostrar aparte algunas cosas que fui descubriendo, ¿no? Pero bueno, esto me llevó a toda esta época, como comentaba el profesor Marchena, para estudiar la época del alcalde de franquismo, Juan de Dios Molina, que regió la alcaldía de Cádiz durante el año 37 al 40, sustituyendo al Marqués de Villa Pesadilla. Como comentaba Pepe, pues a la hora de por qué elegimos, primero me podéis preguntar por qué elegimos a este alcalde. Pues bueno, comentaros que elegimos a este alcalde, aparte de lo que he comentado anteriormente, es porque fue el alcalde que más tiempo estuvo en Cádiz, estuvo en el ayuntamiento durante la década de los años 30. Parece que es poco, pero que fueron tres años, pero si lo comparamos con los diferentes alcaldes de la República y de la dictadura de Primo de Rivera, pues el alcalde que más tiempo estuvo durante la década de los años 30 fue Juan de Dios Molina.
pues bueno, empezamos a conocer, a estudiar la biografía de este señor. Como comentaba antes Pepe, pues me dijo, bueno Rafa, antes de estudiar la gestión, pues es normal conocer pues qué ciudad se encuentra. ¿Qué ciudad se encuentra? Vamos a ver, vamos haciendo un símil, vamos a decir un poco futbolero, no es lo mismo entrenar, vamos a decir, al Madrid o al Barcelona que entrenar a nuestro querido Cádiz. Y no es lo mismo tener como jugadores a Messi o Ronaldo que tener pues a otros jugadores, vamos a decir, de segunda división. Pues entonces empezamos antes, para analizar todo eso, pues vamos a estudiar cuál era la estructura económica de Cádiz, cómo estaba la situación suya desde el punto de vista económico, hacendística, productivo y demográfico, para ver qué ciudad, y ahí poder gestionar y poder valorar verdaderamente cómo fue su gestión política. No nos olvidemos que este señor pues dirigió el ayuntamiento durante una época de guerra civil y donde nadie quería coger el bastón de mando de la ciudad. Cuando digo nadie me refiero sobre todo a la derecha de la época y a las grandes burguesías, ¿no? Que fue uno de los factores que le llevó, como comentaré más adelante, que le llevó a la alcaldía de Cádiz, porque no era una época, como todos sabéis, que los alcaldes no se regían de forma no democrática. Bueno, pues como comentó el profesor Marchena, pues bueno, vamos a estudiar la estructura demográfica y económica de la época. Para ello, pues elegimos los 40 primeros años del siglo pasado, o sea, de 1900 a 1940, para ver toda la evolución del alcalde Juan de Dios Molina. Pues fijaros, 40 años, pues me he tenido que empapar pues de cómo era la estructura, de estudiar, sacar datos y comentar, sobre todo desde el punto de vista económico. No sé si aquí ha habido algún economista, pues imaginaros que los balances y las cuentas no parecen de forma como están ahora, no existían ordenadores y era un poco que teníamos que ir cogiendo pues con papel y cogiendo los datos y cortándolo un poco a la cuenta de la vieja, incluso contando los datos demográficos, contando el número de habitantes, por lo que habían son libros y actas del listado de registro donde tenías que tú pues cogerlo cada uno y ir haciendo su informe, ¿no? Pues bueno, pues dicho esto, pues quería comentaros, pues bueno, vamos a ver cuál era la situación de Cádiz, ¿no? Y para eso cogí desde el punto de vista, siempre digo que es un trabajo, como ha comentado Pepe, que sea multidisciplinar, pero me vistí en base de lo que es mi titulación, ¿no? Y empecé a analizarlo desde un punto de vista socioeconómico, demográfico. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con cómo era la evolución de la ciudad de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, hay un economista que fue premio Nobel, Kunde, que estudió, por ejemplo, la demografía. Y él comentaba sus teorías, decía que, bueno, que hay que estudiar la estructura demográfica, cómo evoluciona, porque es un reflejo pues, de los avances tanto de las sociedades como de la economía. Digo, bueno, pues vamos a estudiar, siguiendo la teoría de Kunde, pues vamos a estudiar cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona. ¿Y esto qué quiere decir para que un poco nos entendamos? Es que si las poblaciones crecen, pues esto significa un reflejo de una sociedad, una economía pues productiva, rentable y dinámica. Pues bueno, vamos a empezar por ahí a estudiar y a contrastar eso. Dicho esto, antes no me gustaría antes comentaros que esto fue un poco, pues vamos a decir, la metodología de estudio. Pero bueno, aparte de esa metodología, pues introduje un poco una cosa que la pedagogía que yo utilizo con los alumnos y un poco que consideramos que es importante, que vamos a impartir sobre todo en los cursos estos de creatividad y la felicidad, pues un poco tener un poco el pensamiento crítico, ¿no? Cuestionarnos todas las cosas pues para llegar un poco a descubrir el verdad y llegar y a contrastar en definitiva las hipótesis. No quería que este trabajo, que fue un poco, insistió el profesor Marchena, que fuera un poco descriptivo en sentido de contar y relatar datos en sentido heurístico, sino que fuera un poco pensamientos críticos, que fuéramos sacando hipótesis y que fuéramos contrastando cosas. Después me fue enamorando del trabajo porque, como él comentaba, pues de esta parte, pues la verdad que no hay poco o casi nada investigado y entonces, pues bueno, pues la verdad que fue enamorando. Entonces fue con lo que me comentaba el profesor Marchena y un poco con mi pedagogía que aplico con los alumnos, pues bueno, fui planteando ese pensamiento crítico. En definitiva, yendo preguntándonos el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué de estos datos y por qué? Esto último, el porqué, tiene mucha relevancia actualmente en mi vida, pues tanto por mi sobrino, que siempre me lo pregunta cosas por qué y preguntas muy creativas, y también por mi hija que va a cumplir 4 años y siempre me pregunta mucho por qué. Entonces, pues esto la verdad que siempre
me entusiasma y me lleva a preguntarme de todo. Bueno, no sé si no sé si se ve bien ¿se ve bien la transparencia? Bueno, pues en este porqué quiero que sea un poco el desarrollo de esta charla, ¿no? Iros preguntando y contestando el porqué. Si alguien tiene en la sala alguna pregunta, que no hay ningún problema de que me pregunte, porque esto es una interacción y me gustaría que se hiciera también un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Entonces, si observáis, pues lo primero que observamos, que tenéis en la tabla de arriba, pues desde 1900 a 1940, es la posición que ocupa la ciudad de Cádiz, en peso demográfico en España. Están cogidas, si os fijáis, está cogido lo que es el ranking que ocupa según la población. Si observamos, vemos que en el año 1900, pues la capital gaditana está en el lugar 24. Si observamos en el año 1940, está en el 18. Todo hecho nos puede llevar a parecer, como decía Kuhne, que si hemos pasado de una situación 24 a una situación 18, que ha habido una evolución, que la economía ha evolucionado favorablemente. Si nos vemos también en la década de los años 20, también observamos que sería la mejor década de la ciudad de Cádiz durante todo ese periodo. Pero bueno, esos serían los datos, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado en ese simple dato. Pero bueno, un poco todos conocemos la historia de Cádiz, pues me la empecé a cuestionar, evidentemente. Entonces, bueno, fuimos a los datos cuantitativos y realistas, que es lo que he puesto abajo, que he puesto la evolución en número de la población de Cádiz. Y entonces eso ya me llevó, pues, a plantearme otras cosas, ¿no? Si vemos en el número, por ejemplo, de habitantes que existía en la provincia de Cádiz, contar que había 69.000 habitantes y en 1940 había 87.000. Si observamos en ese intervalo de evolución, en esos 40 años, hay una evolución de unos 17.000 personas. Más o menos, si hacemos una media, dividimos esa evolución, 17.000 entre 40, nos sale que hay una evolución, pues, de 400 personas. Y eso te dice, pues, mucho, ¿no? Ya entonces un poco nos hace cuestionarnos el primer dato, ¿no? Dice, una tasa de 400 personas no es una evolución bastante grande. Entonces ese fue el primer podemos decir, flash, fotografía que quise un poco quitar con esto a nivel de la posición, y a partir de ahí empecé a investigar y a adentrarme en mi estudio. Sobre todo, por ejemplo, nos quiero, por ejemplo, reflejaros muchos datos, porque la verdad que hay muchos datos que estoy investigando, y quiero dar un poco flash para reflejar un poco esta realidad que se fue contrastando, para un poco cuando nos adentremos en la biografía de Juan de Dios Molina durante su gestión, pues comprendamos un poco, pues, las tomas de decisiones y la gestión y la administración que llevó a cabo, ¿no? durante la posguerra. Bueno, antes de este dato me gustaría, por ejemplo, que voy a pasar a continuación en esta gráfica, ¿no? Como comentaba antes, hemos visto que la evolución de la población de Cádiz es aunque haya evolucionado, es muy baja, son unas 400 personas, ¿no? Entonces, quiero comentaros cómo se distribuye esa población en la provincia de Cádiz. Esta gráfica está hecha en los años 40, pero bueno, tanto en el año 1910 como en todo, sigue la misma distribución. Es una distribución un poco, vamos a decir, típica, que se sigue manteniendo en la actualidad y que tiene gran influencia en el desarrollo de Cádiz. Entonces, os quería mostraroslo, ¿no? Si os fijáis, he puesto, son círculos que el tamaño está en función del número de habitantes de cada localidad. Si observaréis 3 grandes círculos: Cádiz, Jerez, y empieza a ser sobre todo y Algeciras. Si os fijáis, esa distribución es la que se da en la actualidad. En otras provincias, que era la típico de la época, sobre todo en Andalucía, éramos decir una distribución monocéntrica. Había la capital, que era el gran núcleo, y sobre todo aceptaba toda porción. La provincia de Cádiz es diferente. Hay tres grandes núcleos. Esto va a ser un conflicto a lo largo y que sigue manteniéndose ese debate, pues va a ser un conflicto a la hora de transporte, a la hora de infraestructura. Si os fijáis, pues en esta época, pues se estaba, sobre todo en los años 40, se estaba, por ejemplo, se estaba desarrollando, seguirá construyendo el tranvía entre Cádiz y Jerez, lo que es el tren, y el tranvía entre Cádiz y San Fernando. O sea, lo que era el tranvía entre Cádiz, Algeciras, toda esa infraestructura, pues eso era
una historia, era impensable. Recordáis, os voy a poner un ejemplo que muchas personas venían a Cádiz simplemente por asistencia sanitaria, porque no había hospitales. Entonces, eso fijaron 3 focos. Eso va a influir en el desarrollo económico de la provincia de Cádiz, ese tipo de distribución. Desde un punto de vista económico, esto se llaman distribuciones policéntricas. Tiene sus características y entonces todo siempre va a haber una lucha de poderes a nivel, vamos a decir, a nivel local, entre los diferentes poderes locales, y donde también va a tener una gran influencia pues las élites, las élites locales, porque cada uno va a luchar por tener mejores infraestructuras. Pues este tipo de distribución va a llegar. Comentaros que en el año 1940, fijaros con ese dato que Cádiz está en la posición número 18, que ha evolucionado toda su población, comentaros que en el año 1940 Cádiz pierde la hegemonía en la provincia de Cádiz. En el año 1940 la población, vamos a decir ya Jerez de la Frontera, le quita esa situación privilegiada. De la ciudad, vamos a decir, con mayor población en los años 40 ya es Jerez de la Frontera. Fijaros en la época y la relevancia de eso. Entonces eso nos me lleva a plantearnos varias cuestiones. Vamos a preguntarnos varias cuestiones. Entonces, por ejemplo, comentaros que durante todo ese transitar, ese motivo, porque hay unos factores, vamos a decir, internos y unos factores externos. Sobre los externos, bueno, pues es lo que les rodea a toda la región de Andalucía, a toda España. Sobre eso no voy a comentar nada y me voy a centrar en los factores internos, los propios de la ciudad. Bueno, comentaros que durante todo este periodo el crecimiento vegetativo es negativo. O sea que hay más mortalidad que natalidad. Antes de la guerra civil. Esa evolución empieza a cambiar un poco en los años del año 20 hasta el comienzo de la guerra. Cambia esa mortalidad, ese crecimiento vegetativo. ¿Esto qué quiere decir? Que mueren más personas que nacen. Solamente hay ese cambio en los años 1920. Y alguien puede pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Porque hay una evolución económica de la población o por qué? Eso me llevó a seguir investigando y descubrir varios factores. Evidentemente, ahí sí que tengo que recalcar, hay un factor que es económico, que es, por ejemplo, que en esa época empieza a explotarse los caladeros de Marruecos, y lo que atrae a las comunidades, tanto gallegas como asturianas, a la provincia, a la ciudad de Cádiz. Toda esa comunidad, esa flota pesquera, empieza a llegar a desarrollar los caladeros. Hechos significativos que vuelvo a comentar, sobre todo, por ejemplo, lo que llamamos clásicamente los santanderinos, los chicucos, pues más o menos se empiezan a establecer sobre el año 1913, 1915, y fundan la primera casa que hay, vamos a decir, cántabra, pues se funda en la ciudad de Cádiz, que estaba, no sé si sabéis, en la zona, lo que es la zona de la avenida Portugal. También fundan ellos un centro de salud allí, en el estudio, y fijaros el peso que tenía importante esa comunidad. También con los gallegos empiezan a desarrollar toda esa actividad y toda esa flota pesquera. Fijaros, datos insignificativos, que entre esa comunidad empieza a empieza vamos a decir, a explotar esa actividad, empieza, como comentaba, los gallegos. Voy a comentaros 3 o 4 apellidos pues conocidos, ¿no? Como son Sibón, que os sonará, como es también Domingo Macaña, y de Benito Mariñas, y después, bueno, eso sí os sonará, que va a ser importante la ciudad de Cádiz, que va a desarrollar y se va a hacer con todo, vamos a decir, toda esa actividad y ese monopolio, que es Ramón de Carranza. Aparte de ser militar, pues era también empresario y empieza a desarrollar toda esa actividad con todo. Bueno, ese es uno de los puntos que explica un poco el alzamiento y el crecimiento demográfico. Sin embargo, hay otros factores que también favorecen, y es, como comentaba antes, hay una inmigración desde los pueblos de la bahía de Cádiz hacia Cádiz, por motivos sobre todo por falta de trabajo, no hay trabajo en sus localidades, y después por el motivo médico. Entonces viene a la provincia de Cádiz, y hay una población sobre todo femenina que viene a la ciudad de Cádiz en busca, vamos a decir, de trabajo y de subsidio. Sobre todo vienen pues chicas, señoras a trabajar pues en los hogares, ayudas familiares. Esto lo explica que estudia el factor de la inmigración que hay
y fijaros que todas se centran en los barrios, pues todas residen mayoritariamente pues los barrios entre el barrio del Pópulo, de la Merced y de Santa María. Pues más o menos nos podemos hacer, en base a esa información, a ese dato, nos podemos hacer un poco el perfil de esto. Bueno, empieza otra vez el año 20, que es una constante, la crisis del sector naval, y que eso no va a cambiar a lo largo de esta historia, ¿no? Comentaros también dos datos, y con esos quiero pasar, bueno, que Cádiz tenía, aparte de haber comentado el crecimiento vegetativo negativo que cambia, tenía la tasa de mortalidad más alta que la media española, tenía una tasa de analfabetismo del 40%, que se reduce ya en épocas de un poco de la República, que llega a un 20 y tantos %. Después tenía la edad media más alta, la población de la edad media era más alta. Después, tengo que comentar, tenía una tasa de mujeres solteras muy alta. Esto era una señal evidente de la evolución del estado de la economía. No había trabajo, evidentemente, pues no se podían casar. Más o menos también comentaros que la edad, por el número de hijos por matrimonio, estaba en una tasa del 2,8, eran las familias que tenían sobre tres hijos. Y después comentaron un dato también interesante que va a influir, ¿no? Que es una especie que se llama desde el punto de vista demográfico la población flotante. Pues bueno, Cádiz tenía, os comento, durante la Guerra Civil, pues tenía sobre un 45% de su población era de fuera. Era de gente, aparte como gente de Santander y de Galicia, pues venía mucha gente también de Sevilla, de Málaga, pues huyendo un poco, pues sobre todo en los años 40 por motivos del hambre, aunque esa zona pertenecía al bando nacional, pero bueno, parecía ser que en Cádiz pues no había tanta hambre, pues debido sobre todo principalmente al puerto, a la actividad portuaria, que era la salida con América. Comentaros de algunos datos que me encontré que me llamó mucho la atención, pues fijaros lo que era el nivel de subsistencia, que la gente, consultando en los periódicos y en los legajos, pues la gente, por ejemplo, sobre todo del barrio de la Viña, pues había allí muchos colectivos, muchos pescadores, y su subsistencia es que se iban allí a pescar con su caña, pues se iban a pescar, y de lo que eso es de lo que comían, ¿no? de la pesca. Fijaros. ¿Por qué me llega esta información? ¿Por qué sale a la prensa? Porque fijaros la situación que estaba en los ayuntamientos, la falta de recursos, que se pensaron pues establecer un impuesto, una tasa a las personas que pescaban por hacer uso pues lo que era de la balustrada, de la alameda, de la caleta, por hacer uso de ese nivel de subsistencia. Otro dato también significativo, que había un impuesto que se llamaba toque de campana, ¿sabes? Que se le cobraba por cada toque de campana, parecía que había una contaminación especie acústica, se cobraba también ese tipo de impuestos. Pues fijaros todo ese tipo de evolución, ¿no? Que nos lleva a la ciudad de Cádiz, un poco para comentaros pues qué es lo que se va a encontrar el alcalde Juan de Dios Molina no olvidemos, en una época de guerra civil. Bueno, pues un poco en esta línea, pues quería comentaros un poco que pues estudié un poco la estructura empresarial que tenía Cádiz, un poco comentado cómo era la evolución, pues me dediqué un poco, bueno, vamos a estudiar cómo era la evolución, cómo se dividía, qué se dedicaba a la actividad empresarial de Cádiz. A diferencia de otras localidades, pues la actividad de Cádiz era una actividad no industrial, sino era una actividad que en ese terciaria, comercial. Evidentemente no tenía, vamos a decir, superficie, que eso también es una falacia, porque como se ha visto, pongo arriba, pues Cádiz tenía una zona de intramuro y extramuro. Extramuro, Cádiz tiene una superficie de unos 6 kilómetros cuadrados, donde el extramuro ocupa 4 kilómetros. Pues toda esa zona estaba, vamos a decir, desierta, no había casi nada, como refleja perfectamente, podéis observar en la ilustración, ¿no? Si os fijáis, del total de negocios que había en esa época, por ejemplo, en 1264 existían intramuros y el 88 solo existían extramuros. O sea, el 6% de actividades pues se desarrollaba en la zona de extramuros. Para ilustraros, pues la zona de extramuros era una zona, vamos a decir, alejada, olvidada, donde vivían, pues vamos a decir, las personas ya más o menos sin recursos, y era una zona que empezaba a desbocar actividades industriales.
Quiero comentaros que, para que fijaros, ¿no?, que esta foto que he encontrado, que por ejemplo que era estar en la zona que eran las zonas de la muralla, que se llamaban las zonas de los glacios, una foto hecha sobre los 30, donde vivía pues la gente, ¿no? Pues vivían, pues, vamos a decir, en chabolas. Dijera en qué condiciones imaginarias, esto de los años 30-36 de la época de la República. O sea que la entrada de Cádiz eran las murallas, eso era lo que se encontraban. Las personas que entraban, llegaban a la ciudad de Cádiz, era un reflejo de la ciudad de Cádiz que os podéis encontrar, ¿no? Referente a esto, si os fijáis en la estructura de la provincia, quería hacer dos observaciones solo, porque por eso no podíamos llevar una conferencia o más. Por ejemplo, que os fijáis, si os fijáis, bueno, dentro de las comentaros del sector de la industria está incluido el sector de la construcción. En esa época no se distinguía entre industria y construcción, está incluido en el número de establecimientos la construcción. Pues fijaros, comentaba antes, Cádiz era un sector comercial y tenía un peso importante en lo que era el sector de restaurantes, hostelería y hospedaje. Esto era, pues sobre todo, fijaros, por dos motivos fundamentales. El primero era que era el puente, era la ciudad donde venían las personas pues, para atracar, para irse a América o venir, y después, bueno, pues su situación, vamos a decir, geográfica y turística, donde se potenciaba ese sector, el sector turístico. Comentaros que esto es hecho en los años 36 sobre la zona de Extramuros. Fijaros lo que era Extramuros en esa época, estaba vacío, con esas playas impresionantes y bueno, pues esto, por ejemplo, ahora vamos a decir, con la burbuja inmobiliaria, pues esto era, bueno, vamos a decir, un tesoro. Eso va a tener muchas, que comentaré adelante, va a tener muchas consecuencias en el futuro de la ciudad de Cádiz. Bueno, referente a Extramuros, si os fijáis en hospedaje, que son hoteles, bueno, pues son dos. Uno era el hotel Playa y el otro, fijaros, era un pequeñito hotel que la dueña era la hija de José María Pemán. Era un hotel que hospedaba, que tenía establecimiento, os lo comento un poco. Respecto a las actividades que tenía la ciudad de Cádiz, ¿no? Respecto a los comercios, bueno, pues eran comercios, pues no éramos a decir innovadores, no, eran los clásicos y un poco decir un perfil de cualificativo bajo, ¿no? Diferentes actividades que me encontré, puede ser tablajero, como comentaros, era recoba, eran unas profesiones así básicas y normales, no era una gran cualificación, lo que llega a mostrar el retraso de la ciudad de Cádiz. Bueno, visto esta estructura, pues bueno, llega a contactar, digo, bueno, que me comentó el profesor Marchena, bueno, Rafa, vamos a estudiar, esta es la estructura económica, cómo es la situación de la hacienda, cuáles son los recursos económicos que tiene para desarrollar la política que llevó a cabo el alcalde Juan de Dios Molina. En definitiva, ¿qué ayuntamiento, cómo se encontraba la arca, cuál era la situación? Pues más o menos imaginaros esta situación, esta no cambió, decrecimientos negativos, alta tasa de mortalidad, población flotante, mucha dependencia de la actividad del sector naval, que siempre estaba en crisis. Era una cosa bastante que se ha demostrado en economía, no se puede depender del sectores maduros, y después una dependencia de la administración central. Todos los recursos procedían del Estado, cosa que actualmente sigue sucediendo, ¿no? Entonces, fijaros con ese entorno. Entonces, bueno, vamos a estudiar cuál era la situación de las arcas. ¿Qué empezaron a hacer los diferentes arcas? Bueno, pues empezamos a estudiar desde el año 1900 al año 1940. Bueno, comentaros que esto pasaba en todo el territorio español, que le exigía había una administración central, una legislación que era de tipo centralista, donde dependía principalmente los recursos de los ayuntamientos, venían del Estado. Entonces, los ayuntamientos tenían varias opciones, varias alternativas. Podían aumentar los impuestos, segundo, bajar los gastos, o vender sus bienes, su explotación, o podía haber desarrollado otro tipo de política que hubiera sido pues incentivar la actividad productiva para crear más recursos.
¿Cuál fue la constante durante todos los años que he estudiado? Bueno, pues lo que he estudiado fue lo siguiente. Era un Estado que generalmente los alcaldes de las diferentes épocas, pues lo que hacían era subir los impuestos. Más o menos comentaros, era una política de subir los impuestos y bajar pues los gastos, ¿no? Cuando digo subir los impuestos me refiero a incrementar la presión fiscal. ¿Qué sucede con todo esto? Pues bueno, que las clases más desfavorecidas, las clases más obreras, pues tienen menos, pues no se pueden atender todas las demandas que ellos requerían. Fijaros, pues el hambre, la salud, no había como comentaba antes, la sanidad dependía directamente de los ayuntamientos, los colegios, pues fijaros, toda esa época pues llega a explicar la evolución. Y bueno, pues durante todo eso, fijaros que Cádiz vivía solo de la zona de intramuros, o sea, de sus 6 kilómetros cuadrados, 2 tenía más o menos explotados. Bueno, pues Cádiz dependía pues de la época, los alcaldes de la época pues iban al Estado, de sus contactos, de sus redes, para ver si llegaban infraestructuras, podían financiar. Bueno, en este entorno pues tuvimos el primer presidente, y creo que único nacido en Cádiz, que fue Segismundo Moreno, ¿no? Que hizo pues las rehabilitaciones del muelle de Cádiz, del puerto. Bueno, pues durante todo esto pues va sucediendo. Y ahora hay un hecho interesante que quiero comentar. Durante el año 1907 llega a la alcaldía Sebastián Martínez de Pinillo, que va a hacer una cosa, vamos a decir, diferente a los anteriores, a sus antecesores. Su antecesor anterior fue Cayetano del Toro, que creo que se conmemora este año sus 100 años, su muerte, ¿no? 100 años de su muerte, ¿no? Pues fijaros que os voy a comentar 2 anécdotas, ¿no? Del señor Cayetano del Toro cuando toma posesión, ¿no? En el 20 de octubre de 1905, ¿no? Y hace referencia a esta cuestión, ¿no? Dice, en su toma de posesión, ¿no? Leo literalmente, dice: sin presupuesto ni fondo y multitud de deudas es imposible una buena administración. Fijaros ya durante su toma de posesión la imagen que da. Bueno, pues vamos a decir un poco con la ironía gaditana. Este señor, el 8 de octubre de 1906, presenta su dimisión. Me imagino que sería ya por motivos, él dijo que era por motivos personales, puede ser, después falleció en 1915, pues sería por motivos de salud, ¿no? Y fijaros lo que dice cuando deja la alcaldía. Dice: la capacidad rentística del ayuntamiento está ya saneada. ¿Qué falta algo ya aquí? Bueno, contrastando la historia, bueno, pues el quebranto del ayuntamiento era palpable. Prueba de ello, que su sustituto, como comentaba, era Sebastián Martínez de Pinillo, pues hizo una cosa que sus antecesores no habían hecho. Veía que los ingresos eran bajos, que no se podía subir más la presión fiscal a los ciudadanos, que la actividad productiva estaba baja, no daba, pues vio todas las zonas de extramuros y dice, bueno, todos estos terrenos mayoritariamente eran del ayuntamiento, y dice, bueno, pues vamos a empezarlo a venderlos. Y empezaron a venderse los terrenos, que tenía la mayoría era del ayuntamiento. Empezó como una búsqueda de ingresos y empezó a vender todo esto lleno. Evidentemente, si nos preguntamos quién eran los compradores, pues evidentemente no lo podemos pensar. Empezaremos a descubrir que los grandes compradores de esos terrenos eran la grande oligarquía de la ciudad de la época. Era la misma familia Martínez de Pinillo, era también la familia Meléndez. Empezaron todos a comprar todos esos terrenos. Y fijaros, empezaron a venderlo. Tengo que decir que los vendieron a precios muy bajos. Fijaros, empezaron a venderlo muy bajo y hicieron pues grandes fortunas. Se vendía, fijaros, que no se vendía unas pequeñas superficies, no os podéis imaginar 100 o 200, sino se vendían grandes superficies, sobre 3.000, 4.000 metros cuadrados, donde empezaron a hacerse sus chalés. Empezaron por las zonas de Bahía Blanca y después empezaron sobre todo a desarrollar lo que es el paseo, la zona del paseo marítimo. Bueno, pues esta situación pues se intentó compensando, pues fueron compensando todas las cuentas, pues era con los ingresos subiendo las presiones fiscales y vendiendo. Esto de todos modos no soluciona el quebranto. Vuelvo a comentar la situación que quería Cádiz, que era, sumamos a decir, estaba estancada su actividad productiva. Después no había cultura emprendedora, nunca existió cultura emprendedora, solamente existía un poco de esta comunidad que llegó. Comento, por ejemplo, Martínez de Pinillo era de origen
era de origen riojano, Carranza que llega de la era Galicia, que era gallego. Bueno, empieza un poco, pero sobre todo era hacia el sector dedicado hacia el sector marítimo. Pero no hubo una actividad para desarrollar y una industria. Solamente comentar que esa zona que se empieza a desarrollar en la zona de Extramuros son las grandes industrias que son venidas de la administración central, bueno, que era empieza la construcción aeronáutica, empieza a construirse el puerto, la zona franca, lo que es la zona de astillero. Bueno, en esta época llega Agustín Blázquez, una persona que tampoco se ha estudiado mucho durante su gestión. Llega, está casada con una Martínez de Pinillo, y llega, fijaros, este señor, y comento un dato relevante, que llega un poco a diferentes de todos sus antecesores. Este llega en la época de la dictadura de Primo de Rivera, y llega que se da cuenta de la situación y dice que no quiere subir los impuestos, que quiere pedir más préstamos, quiere endeudar al ayuntamiento, pero para entenderlo a necesidades sociales. Vamos a decir, para colegios, para hospitales, para entender todo. Y bueno, pues hay una fuerte, vamos a decir, oposición o presión, pues por la parte de la gran oligarquía que él pertenecía. Hubo una gran presión. Incluso esta presión pues llega a la prensa de la época. Fijaros que durante su gestión se construye lo que es está en la Alameda Polaca, el monumento dedicado al Marqués de Comillas. Pues no sabéis, en la parte de abajo pues había existido hay un pequeño habitáculo donde se pretendía él pues establecer pues, una sala de lectura, comprar libros, ¿no? Pues incluso esa gestión que él quería desarrollar para que el pueblo pues se cultivara, pues fue criticado por la época. Y fijaros lo que se recoge en la época en la prensa de la época. Dice: el alcalde pensará comprar el archivo de Indias. Fijaros, el archivo de Indias comparado con esto. Pues fijaros la situación, ¿no? Pues todo esto que comentar, toda esa queja, también se trasluce en su gestión. ¿Qué es lo que sucede? Que como él sabía que dependía también de los ingresos de la venta de los terrenos que tiene el ayuntamiento en la zona de Extramuros, la burguesía de la época pues deja de comprar. Un poco era una forma de asfixiar al ayuntamiento de la época. Claro, empieza a asfixiar de la época. Esto que lleva, ¿no? Esto lleva un poco a la indignación del alcalde Agustín Blázquez. Y comento, por ejemplo, lo que lleva en la indignación, que se recoge en la prensa de la época, porque lo que era la zona de la zona de la laguna, lo que es la telegrafía sin hilo, pues allí se establece, allí se inaugura en esa época lo que es un tiro, lo que se llama un tiro pichón, y él se queja que como las necesidades que el pueblo, donde le está pidiendo ayuda, que colabore, que porque en vez de gastarse en ese dinero se lo destina hacia eso, ¿no? Y el día de la inauguración el señor Blázquez hace estas declaraciones públicas, ¿no? Durante la inauguración dice: lo mismo que hacéis esto, podéis hacer mucho más por la villa, de manera que hacerlo. Sin saber que estas palabras pues le llevaría pues le llevaría al destierro o a la oposición general de la sociedad gaditana. ¿Por qué digo esto? Porque viendo que no le ayudaban, no colaboraban, pues el señor Blázquez se vio obligado a pedir un préstamo de la época para desarrollar los proyectos, por ejemplo, abastecimiento de agua, urbanización de Extramuros, la construcción de escuelas, y pidió un empréstito de 11 millones de pesetas de la época. Se vio obligado a pedir al Banco de Crédito Local un préstamo de 11 millones, antes veía que no colaboraba ante la falta de ingresos de ayuda de la burguesía empresarial de la época. Fijaros que consulto en los datos de la época, que me llamó mucho la atención, que el ayuntamiento, fijaros, no había avances tecnológicos ahora como hoy en la época, pues no había, pues la zona de los terrenos que tenía el ayuntamiento no estaban registrados. Entonces sacan unos edictos donde dicen que que el ayuntamiento va a empezar a vallar para saber cuáles son sus tierras para diferenciarlas respecto a las propiedades privadas. Bueno, pues a partir de ese edicto empieza el ayuntamiento a hacer esa labor,
Y fijaros vosotros la picaresca, vamos a decir otra vez, gaditana, pues como los propietarios de la época, cuando ven eso dicho en la prensa, lo que hacen ellos mismos empiezan a vallarla, pero vallarla que a su favor. O sea, tienen una tierra, pues empieza a vallarla y el ayuntamiento pues empieza a tener inspecciones, ¿no? Bueno, llegamos en esta época, la presión, fijaros, de la élite gaditana. No olvidemos que el dictador Miguel Primo de Rivera de Jerez tiene muy buenos contactos y amistades con los bodegueros, entre ellos Pemán, Carranza, con Gómez Aramburu. Bueno, pues no sé qué contacto había, pero lo que sí es verdad que se contrasta a través del estudio de los presupuestos es que la ayuda que vienen del Estado también empiezan a disminuir. Pues fijaros la situación de Blasque. No le ayuda a su alta burguesía, se ve endeudado porque tiene que solicitar un préstamo de 11 millones y el Estado no le da asfixia, ¿no? Fijaros como dato significativo que cuando se lleva al Pleno a aprobar ese presupuesto, cuando se lleva al Pleno a llevar ese presupuesto, lo aprueba en un Pleno vacío, no hay nadie, no asiste nadie. Para fijaros la situación tensa que se vive en esto. Bueno, el señor Blasque, quería o no quería, se ve como sus antecesores obligados a elevar los impuestos. Y entre ellos, como no quería gravar a las clases, vamos a decir, obreras, pues sube un impuesto. Fijaros, en esta época no existía nevera, no existía, entonces hay un impuesto que se graba que era sobre el hielo. Sobre el hielo, lo que era el hielo, sobre todo por temas de sanidad. Y ese hielo se le grababan a los empresarios, fijaros, y ahí cometió el grave, que era a los empresarios dedicados a la actividad de pesca, a los buques de pesca. Se le empezó a grabar ese impuesto, que lo que fue una subida, fijaros, de 5 céntimos. Que era que el hielo que se le llevaba, que llevaban los barcos, que se llevaban para conservar en los mercados, para conservar el pescado y los alimentos, pues tuviera por motivos sanitarios, se le subiera 5 céntimos. Bueno, pues los empresarios, y entre ellos figura, como no, del sector pesquero, del hielo, que manejaba el señor Carranza y parte importante de la élite, pues bueno, montan en cólera. Que cómo van a subir estos impuestos, que esto, por favor, va en contra de sus intereses, sobre su sector, y bueno, pues se niegan. Presentan un recurso a la Cámara de Comercio, no contento con ello, pues lo trasladan al presidente, a la administración, presentando un recurso diciendo que esto es ilegal, que resuelva. Dicho esto, fijaros, aparte de la presión, hacen que es la única, creo que por lo menos contrastar durante los 40 años que, y si no me confunde el profesor Marchena, creo que durante el pasado siglo XX, se desarrolla en la ciudad de Cádiz la primera, vamos a decir, huelga, vamos a decir, que la organizan los patronos. Los patronos de los barcos de pesca y de la producción de hielo deciden no producir hielo. Esto, bueno, supone en la ciudad pues un caos horrible. Fijaros que significa que no se pueden comprar alimentos. Después amenazan de llevarse toda la flota pesquera y toda la flota a los puertos de Puerto Real, Puerto Santa María. Bueno, pues me imagino que la época de la presión tuvo que ser bastante fuerte. Esto que le lleva, evidentemente, esto a los pocos días lleva la dimisión del alcalde Agustín Blasque. Dicha esa dimisión lleva junto, en ese mismo día se produce la del gobernador civil, señor Losada, y la del presidente de la Unión Patriótica, que era Luciano Bueno, que estaba casado con una Martínez de Piní. Pues fijaros la situación. A modo de curiosidad, comentar que ya cuando dimite el señor Blasque, pues se resuelve el recurso presentado y fijaros, ¿a quién cree usted que da la razón? ¿Al señor Blasque o a los empresarios, a la élite? ¿Sí? A los empresarios. No, se la dieron al señor Blasque. Que estaba bien, estaba legalizado, pues pues fijaros. Bueno, sobre todo esto, pues fijaros todo esto, pues llega a la alcaldía, pues bueno, el marqués de Villa Pesadilla, el alcalde Ramón de Carranza. Llega un poco, que se le conoce como el alcalde grande. Bueno, entonces esto no puede pensar, bueno, ¿qué política va a llevar a cabo el señor Carranza? Desde un punto de vista, las primeras medidas que toma el señor Carranza, pues fijaros, os podéis imaginar. Os comento y os detallo un poco las siguientes, ¿no? El señor Carranza baja el sueldo a los funcionarios del ayuntamiento. Os sonará, ¿no? Os sonará esas medidas, ¿no?
baja el sueldo, ¿no? Después sube la presión fiscal, vamos a decir, de forma ficticia, pues lo que hace es que manda a la prensa local, o sea, el diario de Cádiz, el noticiero gaditano, la información, pues manda que se publique diariamente el nombre de las personas que tienen multas. O sea, para que pase un poco una pasa de vergüenza pública. Entonces, para las personas que no aparecían en la prensa, pues pagaba directamente los... Tercera medida que lleva a cabo. Pues sube evidentemente ¿qué? Los impuestos. No sube el del hielo. El del hielo no. Si fijaros, sube los impuestos a la clase otra vez social. Fijaros que crea hasta un nuevo impuesto, bueno, que es el impuesto de mudanza. O sea que las personas que se mudaban traslados, pues se tenían que pagar un impuesto, que también fue duramente protestado. En ese momento, el dictador Primo de Rivera, fijaros ustedes, para casualidades también de la historia, pues aprueba, llega un dinero que se construye un nuevo muelle pesquero en la ciudad de Cádiz. Fijaros todo eso, pues en los pocos meses que llega el señor Carranza a la alcaldía. Quería un poco comentaros esta referencia, ¿no? Ahora bien, otra cosa referencia que hace importante, que os quería comentar, como dice que una imagen vale que 1000 palabras, bueno, os comento un poco el señor Carranza empieza también a buscar ingresos. ¿Cuál es buscar suyo de ingresos? Y es poner a la venta, empieza, a decir, la especulación, la burbuja inmobiliaria en la ciudad de Cádiz. Empieza a vender los terrenos ¿de qué? De extramuros, ¿no? Porque con dos motivos. Uno era quería construir chalets, decía que era la zona, y la zona, vamos a decir, de la derecha, del margen derecho, pues era para la construcción de casas baratas, la zona de actividades industriales, y empieza un poco a desarrollar. Esta foto, pues la verdad es un poco, pues saca durante la guerra civil, pues un chalet que se hacen en un verano, donde aparece, pues fijaros, Varela aparece en lo más alto, aparece Álvaro Picardo, aparece Ramón de Carranza hijo, pues aparece un poco, pues una foto, vamos a decir, familiar, aparece a Miquel Aramburu, un poco lo que es la foto de la élite, pues muestra cómo se va desarrollando. Pues todas estas personas, todo esto empiezan a comprar, pues a precios muy bajos, empieza a comprar. Carranza, que era un alcalde, vamos a decir, populista, pues no quería tampoco, viendo esta presión, pues tampoco veía que quería mucho aumentar los impuestos, sobre todo vista la presión. Sabe que cuenta con la ayuda directa del dictador Primo de Rivera, que le hace transferencias. Gracias a eso se puede desarrollar, por ejemplo, lo que es la obra del Parador Hotel Atlántico, llega el tema de la plaza de toros, se le concede la zona franca. O sea, tenía un lazo directo muy, muy familiar y de amistad pues con Ramón. Pues empieza, para no subir la presión fiscal, sabe que llega ese dinero, ese flujo de dinero, y después el otro flujo de dinero que llega es a través, pues, de la venta de los terrenos de extramuros. Este dinero no era mucho, ¿por qué? Porque ellos lo compraban a un precio, vamos a decir, bajo. Vamos a decir, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces empezaron a vender un dinero a precio bajo. De todos modos, las cuentas seguían quebradas. Porque no olvidemos, vuelvo a repetir, que estaba la economía completamente estancada. Eso ni Carranza ni ningún alcalde de la época pudo solucionar, porque no resolvieron de forma estructural. ¿Qué es lo que llega a hacer Carranza? Bueno, pues vamos a pedir préstamos. Vamos a pedir crédito y vamos a endeudar al ayuntamiento. Al ayuntamiento vamos a empezar a endeudar al ayuntamiento y nada. Bueno, pues quiero comentar que me llevó la sorpresa, como comenté antes, empezamos a indagar en el ayuntamiento y empezamos un poco a descubrir un poco su gestión desde el punto de vista económico, que son cosas que hasta ahora pues no se había un poco analizado y estudiado, ¿no? Entonces nos llevamos la sorpresa que, fijaros, que Carranza, antes de dimitir, él presenta, cuando va a llegar a República, tiene que presentar la dimisión, vamos a decir que llega con la República, tiene que dimitir en abril de 1931, y fijaros la deuda que tenía el ayuntamiento en el año 1930, deuda viva. No sé si os fijáis, bueno, la tengo un poco en los gastos que desarrollé, que llevo a cabo. Fijaros, una deuda de 90 millones de pesetas. Fijaros lo que tenía. Para hacer una idea, el presupuesto de esa época era de unos 14 millones.
Fijaros la deuda, unos 90 millones. Esa fue una de las herencias que dejó. Vamos a ver, comentaba antes que mi pensamiento un poco keynesiano, ¿no? Keynes decía que en épocas de crisis los ayuntamientos se deben de endeudar. Esta no era una época de crisis ni de guerra. Y también Keynes decía que ese gasto, cuando se invierte, tiene que dedicarse a obras eficientes y a necesidades. Evidentemente, ahí había algunas que no eran evidentes, ¿no? Por ejemplo, una plaza de toros, vamos a decir el hotel La Playa Victoria. Después también tuvo muchas quejas porque las calles que pavimentaba eran las calles céntricas, las calles de la élite, la calle ancha, San Francisco, mientras dejaba las áreas de los periféricos pues abandonadas. Pues fijaros, la alcaldía de Ramón de Carranza fueron 90 millones. También tenemos que reseñar, y que va a ser un caso importante, que durante su gestión pues el Ayuntamiento de Cádiz municipaliza los servicios de luz y agua. Esto va a permitir la llegada del alcalde Juan de Dios Molina. Ya os comentaré un poco más adelante, ¿no? Bueno, comentaros un poco sobre su gestión, porque quiero que tengáis esta idea, ¿no? Comentaros dos cosas, ¿no? Que durante su gestión, y os sonará, ahora que está rato y todas estas cosas, pues bueno, que no nos debe de llevar tanto la sorpresa, ¿no? Dato que he contrastado, durante ese año, durante su gestión, el señor Ramón de Carranza, marqués de Villa Pesadilla, vuelvo a repetir, os hace dueño de la compañía almadrabera española, entidad que monopoliza todo el pescado del atún. Fijaros vosotros la grande fortuna. Después compra, silenciando esta noticia, no sale en la prensa local, eso lo he podido contrastar consultando la información contable. Compra a José García Gulló, os sonará este apellido, compra el 13 de septiembre de 1929 un solar de 3.200 metros cuadrados entre la Plaza Helio y Cortadura. ¿Vale? Fijaros, si esto no es poco, el señor Ramón de Carranza se compra un cortijo en Sevilla por 3 millones de pesetas. Si eso no es poco, en el año 1930, cuando el ayuntamiento tiene una deuda de 90 millones de pesetas, el señor Ramón de Carranza se hace con la explotación del tranvía Cádiz-San Fernando. ¿Por qué precio? Por 2 millones de pesetas. Fijaros todo lo que hace el señor Carranza durante su... Estas son pequeñas pinceladas, ¿no? Que no he querido profundizar, que os puede dar un poco un flash sobre todo. Bueno, evidentemente, comentaros que quiero hacer referencia, cuando llega la República, pues Enrique Álvarez, García de Sola, los alcaldes, pues se ven cómo se encuentran las arcas. Pues se encuentran las arcas totalmente vacías, no pueden desarrollar sus políticas sociales y progresistas que querían plantear en ese momento. Y bueno, pues mandan, que os sonará el término, mandan a hacer una auditoría, que es el expediente que se llama, mandan a un inspector de la época del Ministerio de la Gobernación, el inspector Barahona, y mandan a hacer un informe, ¿no? Y bueno, relato de ese informe, que he sacado una frase que creo que va a ser descriptiva que describe cómo era la gestión de Ramón de Carranza. Y dice lo siguiente, destaca dos hechos: la inexistencia física de libros de inventarios y de balances. Eso lo he podido contrastar yo, no había inventarios ni balances. Por eso he comentado que esto he tenido que sacarlo, pues bueno, a desgajo y poco a poco. Y después comenta el informe Balar. Estas son ya palabras literales. Es un verdadero desastre. Y a cada paso el delito de prevaricación se insinúa. Fijaros ya, prevaricación el año 2030, Fijaros, pues todo esto, ¿no? Pues en este momento, pues fijaros, llega la República, evidentemente la gestión de la República, pues se encuentra con una actividad también, con crisis del sector naval, hay una masificación de huelgas, y bueno, pues comentaros pues que hubo, pues comentado desde el punto de vista hacendístico, pues la labor del ayuntamiento se caracterizó, que fue lo siguiente que hicieron. Pues igual, no pudieron hacer otra cosa que subir los impuestos en contra de sus voluntades y seguir un poco para pagar todo eso, toda la deuda que había y hacer frente a los gastos sociales. Eso sí, hubo unas pinceladas y modificaciones, empiezan a desarrollar
en vez de dedicar poco dinero que había a, vamos a decir, a pagar los intereses, pidieron, vamos a decir, ampliación de los plazos, pues empezaron a dedicar a construir colegios, dedicaros a hacer casas de maternidad, empezaron un poco a bajar. Pero bien, esto tengo que comentar que se reduce un poco cuando llega el bienio, cuando llega tanto el alcalde Fernández Labra y Fernández Repeto, que llegan, implantan las primeras políticas de austeridad, llegan, ven este quebranto y dicen, bueno, pues vamos a bajar los presupuestos. Y bueno, pues eso que hizo, que es una contraste que podemos estar en la actualidad, estancó todavía más la economía. En esto que llega el Frente Popular, llega Manuel de la Pinta, y bueno, un poco que él había estado en la época anterior, bueno, pues él tiene un poco de que la política que había llevado un poco presionada por la situación, y entonces él quiere un poco cambiarla, ¿no? Y entonces llega a decir, cuando toma posesión, dice las siguientes palabras, dice: no importa generar más déficit, si el mismo es para remediar el paro, pues mucho mayor es el déficit que existe en la familia. Fijaros todo lo que llega a cabo. Comentar que durante toda la época de la Segunda República, los diferentes gobiernos del ayuntamiento siguen también con el proceso de venta de los terrenos de extramuros. Eso se sigue continuando. ¿Y quién lo sigue comprando? Pues las mismas personas. Siguen comprando todos esos mismos terrenos. Ahora bien, tengo que comentar que durante la época de la alcaldía de Manuel de la Pinta hay un poco de presión de la época, ¿no? También presiona la oligarquía de la época, tanto por criterios suyos personales como por motivos políticos, y también mete presión y tampoco dejan de comprar los terrenos. Deja de comprar los terrenos para ahogar y que, vamos a decir, cambie el ayuntamiento pues de criterios y de política. Esto lleva a Manuel de la Pinta pues a plantearse que las personas pierdan la titularidad de los terrenos, vamos a hacer una expropiación, a quitar los terrenos, a quitarle la propiedad, ya que no colaboran con el ayuntamiento, a cambio de una pequeña indemnización. Vamos a esperar que esta presión o esta medida pues cambie un poco y otra vez vuelve pues las élites a comprar los terrenos y se sigue ese proceso, ¿no? Bueno, en todo esto, pues fijaros, se llega a la guerra civil, y todo esto, pues fijaros, se acentúa. No hay que ser muy listo, pues llega la carestía de alimentos, se aumenta el desempleo, se pierden vidas y empieza, pues fijaros, esto se empieza a recuperar. Y en esto, pues bueno, recupera la alcaldía Ramón de Carranza, llega Ramón de Carranza otra vez a la alcaldía. Ramón de Carranza ya está muy mayor y enferma y lo tiene que abordar en el año 1937. En esa época, vuelvo a repetir, no había ninguna persona de la alta burguesía gaditana que quería tomar el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque era una época, pues, sabían que el ayuntamiento estaba en quiebra, vamos a decir en bancarrota, que no había ingresos, no había ayuda, entonces no era un momento de éxitos para llevar la alcaldía, y también está muy preocupado por sus intereses empresariales y mercantiles. Entonces esto busca a quién llevar, ¿no? A quién llevar a la política. En esto surge la persona de Juan de Dios Molina, que es el que va a llegar a la alcaldía en el año 1937 sustituyendo. Comentar sobre esta persona, la figura de esta persona, que es natural de Joda, es un ingeniero industrial que nace en Joda. Es de clase media, su antepasado, su padre era abogado del Estado, pero bueno, comentaros que él entró de auxiliar y fue promocionando, y antes de su jubilación llegó a abogado del Estado. Y su familia materna, pues bueno, procedía de la familia de los Olavides. Bueno, me llevo la grata sorpresa, empezamos a investigar la biografía de este señor, que es lo que más me ha costado, porque no soy historiador, hacer una biografía. Y bueno, empezamos a descubrir que nos llevamos la sorpresa que este alcalde estudia en Madrid, estudia en la residencia de estudiantes. Bueno, esto es la época, vamos a decir, el centro vanguardista de la cultura española, donde allí allí reside Lorca, Buñuel, pues imaginaros, ¿no? Entrar en contacto con toda esa vanguardia cultural de la época. Nos llevamos a sorpresa, intentamos investigar, descubrir más cómo fue su etapa. La verdad que no he podido encontrar mucho, solamente su estancia,
que fue un estudiante, pues bueno, normal, excelente, y que parece ser que le impregnó un poco, pues los valores que allí aprendió fue sobre todo educativo, ¿no? Lo que comentaba que la sociedad se puede reconocer a través de la educación. Bueno, esta persona termina su estudio y entra a trabajar como ingeniero en tabacalera. Su primer destino es Alicante y después sale una vacante y sale esa vacante en Cádiz, en la ciudad de Cádiz. Llega sobre el año 1928, llega a la ciudad de Cádiz y empieza a trabajar como ingeniero industrial de tabacalera. Al poco años, destinos son del azar, que coincide con la municipalización de los servicios eléctricos, pues el señor, que es la época del señor Carranza, nos llevamos el ingeniero que iba encargado, que llevaba la compañía, pues fallece de forma repentina y entonces se ve que no hay ningún ingeniero para hacerse cargo de la luz y el agua en Cádiz. Entonces Carranza se pone en contacto con la élite de la época a buscar un ingeniero. Fijaros que un reflejo de la sociedad, en esa época hay 4 ingenieros industriales solamente en la provincia de Cádiz. Uno que está a punto de jubilarse, que trabaja en el gobierno civil, otro que es el señor Molina y otro en construcciones aeronáuticas. Entonces la opción era fácil, fijaros, a dedo, no había oposiciones ni nada, pues deciden que el señor Molina se encargue de la dirección de los servicios eléctricos, o sea su primer director de los servicios eléctricos, cargo que va a ocupar hasta su jubilación en el año 74. Dicho esto, empieza a trabajar con Carranza. Él no quiere ese puesto, Carranza le presiona y empieza a desarrollar esa labor. Durante toda su época, hasta que antes llega a la alcaldía del 37, pues bueno, su labor se caracteriza, pues bueno, era un buen gestor, era un buen técnico, empieza a hacer buenas amistades con la época con Martínez del Cerro, que era el gestor encargado en esa época del servicio eléctrico, con el señor Sánchez Cosillo, con el señor Beltrami, empieza a hacer grandes amistades técnicas y empieza a desarrollar su labor muy bien. Ahora bien, durante la época él nunca ocupó cargo político, no se dedicó a la vida política y durante su época se caracterizó pues por los buenos resultados de las compañías, vamos a decir, por la empresa de la luz. Tenía beneficios, era muy valorado, compraron lo que era, bueno, financió el abastecimiento con los buenos resultados, financió lo que es el cine municipal, la obra del cine municipal, y ellos se quedaron con los solares de debajo para oficina administrativa. Era muy buena labor, era muy bien valorado y llega la época de la Segunda República. Él no tiene ningún problema durante la Segunda República, sigue trabajando. Fijaros, tiene buenos contactos con el señor Manuel de la Pinta y fíjate cómo acabó, porque fue el alcalde que funcionarizó a ese colectivo. Eran empleados normales y el Manuel de la Pinta le dio la categoría de empleados municipales, fijaros, y no aparte de eso, le subió el sueldo de la época. Sin embargo, el señor Juan de Dios Molina tenía un mal recuerdo, sobre todo especialmente, vamos a decir, un mal recuerdo del primer alcalde republicano, de Enrique Álvarez. ¿Por qué tenía un mal recuerdo de Enrique Álvarez y nunca se lo perdonó? Pues por una sencilla razón. Como comentáis, el señor Enrique Álvarez fue el que sacó el informe, mandó a hacer la auditoría de la gestión de Ramos de Carranza del año 29 al año 31, y dentro de esa gestión estaba incluido la gestión del servicio eléctrico. Y comentaros que dentro de esa gestión pues se recogió unas palabras y se la mandó a hacer público en la prensa local de la época sobre la gestión llevada a cabo de Juan de Dios Molina. Evidentemente, comentaros que el informe pues no fue nada favorecedor, nada hacia la gestión del llevada de señor Juan de Molina. Comentaros de la fase para que imaginaros, hacer vosotros referente a cómo la llevaba, ¿no? Cómo era su estilo de dirección, ¿no? Os leo literal, ¿no? El estilo de dirección del máximo responsable del fluido eléctrico en la urbe gaditana se caracteriza por el boato, la ostentación, el dispendio en gastos superfluos y la jactancia. Eso, por ejemplo, pues nunca se lo perdonó a la sí, te repito. El estilo de dirección del máximo responsable del fluido eléctrico en la urbe gaditana se caracteriza por el boato, la ostentación, el dispendio en gastos superfluos y la jactancia. ¿La jactancia? La jactancia. Pues fijaros cómo
cómo esas palabras se hicieron públicas en la prensa local de la época. Él nunca se lo perdonó, durante consulta tanto los archivos familiares y históricos, y eso, bueno, lo tuvo él presente. Siempre lo tuvo muy presente, incluso se puso en contacto con Ramón de Carranza para que ese informe, ¿no? Igual el Espín de Varona, en el año 34 se hizo el expediente Casas para que todo esto pues se maquillara de la época, incluso esas declaraciones, ¿no? Bueno, pues durante esa época él se mantiene con su labor, llega el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y Juan de Dios Molina, pues bueno, a diferencia de otros, vamos a decir, empleados del ayuntamiento, él sí tiene una actitud activa, ¿no? Pues en esa época, fijaros, que es cuando se produce el golpe militar, ametralladoras, todo, el levantamiento del general Varela. Bueno, pues la ciudad se queda oscura, hay miedo, y él, bueno, él se va de su casa y, bueno, se va con varios empleados suyos y, bueno, para recuperar y arreglar todo el fluido para que hubiera luz, especialmente en la zona del Palillero. Esto le llevó a ser muy reconocido por los sublevados y, evidentemente, aparte de las felicitaciones, a todo el personal que colaboró con él se le subió el sueldo. Fijaros esto como dato significativo de su labor. Durante su gestión, Juan de Dios Molina llega a la alcaldía Ramón de Carranza, como todos sabéis, la culpa en julio del 36, y bueno, pues vuelve a trabajar otra vez con sus antiguos amigos, vamos a decir, o compañeros que fueron los que le llevaron a la presidencia, a la dirección de los servicios eléctricos, entre ellos el gestor del servicio eléctrico, otra vez se hace cargo Martínez del Cerro. Bueno, empieza a desarrollar las obras, empieza a desarrollar su labor bien, sigue desarrollando con éxito. También, por ejemplo, llega también un convenio, vamos a decir, se gana, vamos a decir, la amistad de la época de la Falange Española, porque la Falange empieza a ampliar sus oficinas a lo largo de la ciudad de Cádiz y, bueno, no había dinero para esa época y debían a los servicios de luz y agua, pues deberían que unas 200.000 pesetas de la época, no, 90.000 pesetas de la época en luz y agua, y el señor Molina decide que no se corte, que ya se pagará esa deuda, mientras al pueblo de Cádiz, pues el que no pagaba, pues se le cortaba la luz. Bueno, en ese momento, en el julio del 37, al Ramón de Carranza tiene que dejar la alcaldía porque está bastante enfermo y fallece al mes siguiente, fallece en el 37. Uno de los que hemos podido contactar, no todo lo fuerte que queríamos, no encontrar si documenta, sí me puse en contacto y entrevisté a la nieta de Carranza, a Carmen Aranda, y bueno, con la documentación familiar, pues bueno, hemos podido contactar que uno de los que Carranza quería que esta persona le sustituyera a la alcaldía. Le quería que le sustituyera. Uno de los motivos principales es que continuara su labor y segundo, que después que no había ninguna persona de la alta burguesía que se quería hacer cargo de la ciudad de Cádiz. Vamos a decir, como comentaba el profesor Torcivita, era una época bastante oscura, bastante gris, ¿no? Entonces nos ocupó, él presentó un poco que él no le gustaba la vida política, que no quería, y bueno, pues presentó un poco de resistencia, pero bueno, se salvó, y el 2 de agosto del 37 pues toma posesión de la alcaldía hasta el año 1940. Desde el punto de vista económico hacendístico, siguiendo nuestra línea, pues ¿qué hace? Se cuenta con toda esta deuda, una situación de guerra civil. ¿Qué es lo que hace el señor Molina desde el punto de vista hacendístico? Pues va a hacer como su antepasado Carranza, sube la presión fiscal, intenta pedir préstamos, y fue un poco la labor que se empieza a caracterizar. Eso sí, a diferencia de sus antecesores, yo creo que un poco por su pensamiento y por su formación, pues introduce valores, vamos a decir, técnicos, un poco tecnócratas, ¿no? Pues él quiere que municipalizar los servicios de pompa fúnebre, el servicio de pan, para hacer ingresos, pone en marcha una cooperativa, la verdad, de seguros de incendio, para que todos esos ingresos se empiecen en esa época, pero bueno, todo se queda un poco en inicio, ¿no? En pinceladas, porque estuvo del 37 al 40 y una época que no daba pues mucho, no era muy favorable para el éxito, ¿no? Entonces esa es un poco la situación que se llega, y el señor Molina, eso sí, que tenemos que llevarla a cabo, pues bueno, empieza a refinanciar la deuda.
empieza a hacer todo el préstamo, todo el volumen, pues empieza a ponerse en contacto con la banca de la época y empieza a gestionar el préstamo. ¿Cómo lo lleva a cabo? Y eso sí lo tenemos que decir. ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues vendiendo los terrenos. A diferencia de sus anteriores sucesores en la alcaldía, ¿cómo lo lleva a cabo? Pues vendiendo los terrenos, pero a un bajísimo. Fijaros, contrasté la época que el valor de mercado era en esa época, el metro cuadrado era sobre unas 3 pesetas el metro cuadrado. Pues empezó a vender terrenos en esas zonas, sobre la zona privilegiada de la zona del paseo marítimo, pues a 1 peseta, peseta y media. Fijaros, empezaron a vender. Fijaros, ¿quién eran los grandes compradores? Fijaros, a diferencia del pasado, empieza a aparecer como compradores mujeres. ¿Qué han hecho las mujeres? Pues la hija de Femán, la Martínez de Pinillo, empieza a aparecer esos apellidos. También pertenece la mujer de Martínez del Cerro, que ahora exactamente no me acuerdo el nombre, lo tengo en la mente, pero no. Empiezan a comprar todos esos terrenos, sobre todo ellos compran la zona de la laguna, todo ese terreno que después en los años 60 o 70 pues desarrollaron, urbanizaron y explotaron, hicieron toda la construcción. Pues fijaros toda esa labor que empieza a llevar un poco a cabo en esa época. Eso que se puso desde el punto de vista económico supuso 2 cosas. Fue la descapitalización total de la provincia. Segundo, cambió totalmente ya la fisonomía de la ciudad. Se desarrolló una actividad, vamos a decir, especulativa bastante fuerte. Eso sí, tenemos que decir a su labor que estuvo un poco comprometido dentro del ideario de la época, pues con los problemas sociales, ¿no? Problemas principales que intentó comentar fue la higienización de los barrios del Pópulo y de Santa María, y después, por ejemplo, también era el tema de la prostitución. Era un tema muy acentuado, sobre todo en el barrio del Pópulo, ¿no? Y después comentaros también dos hechos que me llamaron también mucho la atención durante su labor. Durante su labor, pues el Ayuntamiento de Cádiz dona, fijaros que casualidad, dona al General Varela pues el chalet que hay enfrente del Instituto Hidrográfico. Lo dona el pueblo de Cádiz, que actualmente sigue ese chalet. Fijaros que para las que estamos dando esa información, es que tanto nos llevamos de sorpresas, ¿no? Pues en el año 2013, pues se ha descubierto, ¿no?, que el general Varela, se ha descubierto en los archivos del Foro Inocti que se han desclasificado, que el general Varela recibió la cantidad, mientras el pueblo de Cádiz pasaba hambre, miseria, se le donó, recibió una cantidad de 2 millones de pesetas por el gobierno británico para que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que eso, ¿no? Después, fijaros también, que también me llamó la atención desde un punto de vista, para que fijaros, comento, ¿no?, que sobre todo la situación de la mujer que no pertenecía a la élite de la época era muy difícil, ¿no? Aparte de la hambre, la miseria, que se le morían los hijos, el tema que muchas de ellas se vieron obligadas a la prostitución, ¿no? Después era el concepto que había sobre todo de la mujer, ¿no? En esa época, no sé si sabéis, que bueno, pues dirigió la Comisión de Cultura de la Junta, que equivaldría hoy al ser ministro de la Educación, ¿no? Y fijaros estas palabras que llegó a comentar, ¿no? Dice: Dios hace las cosas bien y con orden. ¿Para qué va a construir con excesivo mecanismo intelectual el alma de un ser destinado, por esencia, a la bella sin razones del cariño? Cuando Dios quiso sancionar el pecado original, impuso a la mujer un doble castigo: el dolor de la maternidad y la sujeción al varón que lo domina. Fijaros esto, el entorno, pues fijaros estas palabras como suenan. Pero bueno, no tenemos que llevar, porque este señor lo tenemos hoy enterrado aquí en la cripta de la catedral, tampoco tenemos que ya, ¿no? Pues en este entorno, pues es el que un poco se desarrolla la labor del alcalde Molina. De forma inesperada presenta su dimisión en el año 1940, ¿no? ¿Y por qué él presenta? Bueno, él no era muy, según su biografía y su estudio, a él no le gustaba mucho la vida política, y lo presenta porque durante un pleno municipal
él quería trasladar a un médico, quería trasladarlo desde a la zona de Extramuros por el simple motivo de que que no le saludaba. No sé, este médico presentó un recurso al ayuntamiento que le subiera un sueldo y bueno, y él no se negaba, y entonces este señor pues se negaba a saludarle, y entonces como castigo puso un traslado. Este señor presenta otra vez el recurso y sus compañeros de sala del gobierno pues le dan la razón a este señor, le dan la razón a este médico, que es una decisión injusta, que no está justificada, y entonces pues bueno, él se molesta y al día siguiente pues presenta la dimisión. En ese momento comentaros que el señor Molina, fijaros que tuvo que ser un ataque de arrebato, pues se estaba llevando a cabo, que él participó en la reconstrucción del colegio de La Viña, y había entrado en negociación, había firmado con los marianistas el traslado, la permuta, vamos a decir, de terrenos entre lo que era el colegio actual, los terrenos que era Enrique Manjo, que es el actual colegio San Felipe Neri, con el campo, con el estadio de la Mirandilla, que está en la zona de las esclavas. Pues fijaros que esa decisión tuvo que ser, él dejó para siempre la alcaldía, y con dos características importantes, vuelvo a repetir: descapitalización totalmente del patrimonio de la ciudad, la zona, lo dejó, y las cuentas, pues bueno, no resolvió la estructura patrimonial de la época. Creo que por no detenerme mucho más, pues bueno, pues comentaros que aparte de estas cosas que a mí me ha llamado la atención, ¿no?, de esta época, que era muy conocida, que era la pérdida, que era todo lo que se pasó en esa época, ¿no?, de pérdida de vidas humanas, se pasó también de miseria, de hambre, pero esa época también una cosa que no se ha estudiado, bueno, represión, que no se ha estudiado mucho, ¿no? Y es que esa generación, vamos a decir, pues perdió lo que fuera el tiempo, se le quitaron la vida, no tenían ilusión por el futuro, ¿no? Eso sí, una cosa que he contrastado, ¿no?, que se le quitó esa vida de futuro, ¿no?, se le quitó ese sueño, el tiempo, pues ellos querían ya pasar el tiempo, el resto de su vida, y solamente tienen un poco la ilusión, pues, en su familia, en su hijo, y en buscar una generación una vida un poco más placentera, ¿no?, dentro de las calamidades que pasó, ¿no? Y bueno, aprovechando antes de terminar, pues que hoy es el día del Fiesta del Libro, pues bueno, pues me gustaría realizar un pequeño, que lo describe bastante bien, de Eduardo Galeano, recientemente fallecido, ¿no?, el escritor uruguayo, ¿no? Decía un poco, pues no un poco sentido positivo, ¿no? Dice: de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Y yo vuelvo a repetir que para encontrarse, pues como Pepe, yo y otros compañeros que tengo aquí y amistades tengo en el aluario, pues comentamos, ¿no?, que pues mejor para encontrarse es llevar una vida feliz, ¿no?, una vida basada en las 5E: llevar una vida especial, una vida emocionante, una vida excepcional, una vida exclusiva y una vida con enganche. Pues nada, pues sí, muchas gracias. Si alguien quiere alguna duda, alguna pregunta.